Después de la boda, mi marido multimillonario, Alejandro, insistía en acostarse con 99 estrellas de cine cada año. En una gala en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, Alejandro rompió sin querer una copa de vino y exigió que yo, con 8 meses de embarazo, me arrodillara para limpiarla ante la famosa influencer del momento. Cuando la cámara de la transmisión en vivo enfocó mi rostro, de repente se me rompió la fuente delante de 1 millón de espectadores. ¡Qué asco! ¡Qué asco!, gritó Valentina, dando un brinco y apartándose. ¡Enfoca su falda! ¡Esto es asqueroso! Esa noche, sangré en un baño cercano y di a luz a un bebé sin vida. Mientras tanto, en el salón de baile, Alejandro brindaba con Valentina, su favorita de la semana, con copas de champaña. Envolví al recién nacido en una servilleta y se lo entregué a mi suegra, doña Carmen. Con voz serena le dije: «Hice lo que quisiste. Entregué al primer heredero de la fortuna Mendoza. ¿Ahora puedo irme?» Doña Carmen sollozó, meciéndolo como si todavía respirara. «Cariña, ¿de verdad ya no hay vuelta atrás? Alejandro es ciego y necio, pero no es mala persona, ¿verdad?» Un aviso en mi celular anunció otra retransmisión. Alejandro, de rodillas, le proponía matrimonio a Valentina. Estallaron fuegos artificiales al besarse con ternura el dobladillo de su vestido. Con ojos vidriosos, Valentina levantó un anillo de diamantes tan grande como un huevo de paloma, y ya lucía un nuevo diseño de Carolina Herrera. «Llamadme señora Mendoza de ahora en adelante», farfulló. Internet enloqueció. Los comentarios inundaron la pantalla. «Queremos ver al señor Mendoza y su señora besándose». Y ahí estaban, Alejandro y Valentina, abrazados, despreciándome como si no existiera. Le dio un beso baboso a Valentina justo frente al streaming. Mi suegra, rota, apretó mi muñeca. «Cariña, vete después del funeral. Nunca debí obligar a Alejandro a casarse contigo. Sé libre». Yo no sentía rabia. Toda mi fuerza vital se había ido cuando entregué a nuestro bebé sin vida. Quizá después del entierro, pensé. Al mirar el cuerpecito frío en brazos de doña Carmen, mi corazón dolió. Pero supe que, una vez enterrado el bebé, la crueldad de Alejandro dejaría de hacerme daño. Acepté, y mi suegra no tardó en llamar a Alejandro. «Mamá, sabía que llamarías». La pedida de mano era solo para Valentina. ¿Otra vez Esperanza metiendo problemas? ¿No puede dejarnos en paz? «Alejandro, tienes 3 días para volver a casa o lo lamentarás». De fondo se oyó un gemido, y Alejandro soltó una carcajada. «¿Vas a drogarme otra vez en la vieja hacienda? ¿Cómo aguantará Esperanza con su pancita? Vuélvete para el entierro de tu hijo». Mi suegra colgó de un portazo. «Cariña, vete tras el funeral». Para mi sorpresa, Alejandro regresó. Me enteré del aborto. Me soltó nada más verme. «¿Cómo estás? Eres joven, puedes tener otro». «Bebé». Apreté los puños. Los nudillos me palidecieron. Era la primera vez en 5 años que me ofrecía un hijo. Antes me habría emocionado. Ahora no lo quería. «No, gracias. No quiero tu bebé». La furia de Alejandro estalló. «Esperanza, solo te ofrecí un hijo. Basta por hoy. ¿Quién te crees que eres?». Me empujó al sofá, rasgándome la camisa. «Siempre has querido un bebé, ¿no? Aquí tienes uno. Serás feliz ahora». Lo aparté de un empujón y le di una bofetada. «Alejandro, ya no te quiero. A ti no te quiero. Al bebé no lo quiero. Este título de señora Mendoza tampoco lo quiero». Se enfureció. «¿Crees que me lo trago? Solo querías atraparme con un niño. No finjas que no te importa. Si tú no lo quieres, otras muchas sí». Como en otras ocasiones, trajo a Valentina a provocarme. Valentina, con su embarazo, era la favorita y yo bebía un caldo medicinal. Cuando él entró: «Valentina está embarazada y se va a quedar aquí. Tú sabes cómo cuidar un bebé». Me reí. ¿Experiencia? ¿8 meses de experiencia con un bebé sin vida? Viendo que no reaccionaba, Alejandro frunció el ceño e indicó al mayordomo que preparara una habitación para Valentina. Ella arrugó la nariz. Dejó caer mi cucharón al suelo y soltó: ¿Es que Esperanza está tan débil que no puede ni sostener una cuchara? Me temo que nunca serás capaz de llevar un embarazo». No era la primera vez que me insultaban. Antes, les rompía la cara, pero ahora no sentía nada. Valentina, ignorada, pareció una tonta. Al volver Alejandro, ella me agarró de la muñeca y estrelló el tazón en el suelo. Luego gritó y cayó al suelo. «Esperanza, solo quería un sorbo de tu sopa».
¿Acaso intentas matar al bebé de Alejandro? El numerito de siempre. Antes lloraba y explicaba que no había sido yo. Ahora, con calma, serví otro tazón de caldo y se lo vertí en la cabeza. Si quieres comer, come, dije. Valentina chilló empapada en caldo. Entonces Alejandro me agarró y lanzó el tazón. ¿Estás celosa porque ella puede tener a mi bebé? ¿Qué te pasa? Un trozo de vidrio cortó mi muñeca y la sangre brotó. Caí sobre los vidrios. Él levantó a Valentina gritándome: ¡Pide! Perdona, Valentina. La sangre manó por mi brazo y goteó al suelo. ¿Perdón? Tomé un fragmento y me lo clavé en la herida. Mirando a Alejandro mientras ensanchaba el corte, me escuché reír. Él, previendo mi actitud entre obediente y desafiante, se burló. ¿Intentas que me compadezca? Con un corte en la muñeca derecha no basta. ¿Quieres otro en la izquierda? Reí y dije que sí. Subí la manga, revelando mi brazo prostético. Valentina se tapó la boca y Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué tienes un brazo de metal? ¿Qué te crees? Habló con asco. No quiero ver esa cosa otra vez. Desde entonces llevaba mangas largas cada vez que lo veía. Pensé que sentiría culpa al recordarlo, pero él solo desechó mi dolor. ¿Atrás o qué? Se burló. Tomó a Valentina y la llevó al hospital. Me encerré en mi habitación para hacer la maleta. Saqué un zapatito de bebé de una canasta. Un hilo bordado, regalo suyo. Eso era todo. Sin amor, sin boda real, sin embarazo legítimo. 5 años de miseria inducida por drogas. Era mi momento. Valentina apareció tras de mí y me arrebató el zapatito. Alejandro, impasible, dijo: lo compró para nuestro bebé. Como siempre, no te enteras. Ella está aquí para eso. Antes sollozaba, esperando que Alejandro me amara otra vez. Ya no. Si te gusta, nuestro hijo podría usarlo, añadió. Valentina lanzó la zapatilla al fuego y se agarró el vientre. Me duele el estómago. Esto da mala suerte. No puede quedarse aquí. Miré el zapato arder. El amor había muerto. Era solo un objeto. Pedí el pasaporte con urgencia. Al volver, Alejandro lo vio y espetó. ¿Para qué necesitas un pasaporte? Me sobresalté. Era para llevar a mi madre de viaje a Córdoba, Argentina. Él alzó una ceja, luego soltó. El funeral es en 2 días y te vas de vacaciones. ¡Qué insensible! Lo era. Me quemé por amor mientras él se burlaba. Aquella noche, vino a mi cuarto y me lanzó una tarjeta negra. Lo siento, no debí herirte, me dijo. Pero ahora, tú también puedes saciar tu hambre de bebé. Me sentí enferma. Le di una bofetada. No me toques. No quiero tu bebé. ¡Fuera! Él se detuvo y me estudió. Otras mujeres duermen conmigo por nada. Tú que eres tan cara. Se limpió la sangre de la boca. Me sujetó del mentón. Te di 2 oportunidades. Otras hacen fila por un hijo mío. No llores después. Me estampó el brazo contra la cama. Yo me limpié la boca. No me arrepentiré. Espero que tú sí. Hice las maletas. 2 días y seré libre, pensé. Fui al funeral y dejé flores en la tumba. Alejandro llegó con Valentina, que tiró de él para dejarme sola. Supe que tramaba algo. Valentina susurró: vas a ser famosa. Se tragó unas pastillas y simuló caer, con la mano en el vientre y la ropa manchada de sangre. Los reporteros irrumpieron, transmitiendo en vivo. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste daño a mi bebé?, gritó Valentina. Ni aunque ames a mi marido puedes obligarme a abortar. No toques a mi bebé. Alejandro la upó y la llevó a otra sala. Sácala de aquí, ordenó a los guardias. No quiero que escape. Me ataron de rodillas frente a Valentina en la cama. Eres malvada, dijo ella. Forzaste a Valentina a abortar, rompiste la carrera de una estrella. Cásate conmigo y pide perdón. Reí en voz baja. Ella exigía mi disculpa. Lo siento, señora Mendoza. Me arrodillé. Te envidié y envenené. Maté al heredero. Soy una asesina. Me golpeé la cabeza en el suelo. Valentina sonrió mientras la sangre manchaba mi frente. Alejandro frunció el ceño. ¿Quieres que me arrepienta?, ordenó mover a la paciente de cuarto. Le tenían miedo a que yo escapara. Entonces la paciente murió de verdad tras golpearse la sien. Él, incrédulo, entró al depósito de cadáveres gritando que no me tocara. Llamaron a mi suegra.
Llegó y le abofeteó. ¿Por qué no la dejas en paz? La torturaste. Déjala ir. Alejandro volvió a ver mi sangre y vomitó. Se encogió en el suelo, sollozando. Camila, lo siento. Vuelve. Clamaré 1.000.000 de veces. Los guardias no pudieron moverlo. Los fotógrafos captaron cada lágrima. ¿No es tu esposa?, preguntaron. ¿La vas a demandar? Él reaccionó y golpeó a un reportero. Camila no es una amante. Es mi esposa, señora Mendoza. Internet explotó con los videos de Alejandro gritando que yo era su esposa, no su amante. Pero mientras las cámaras grababan cada lágrima suya en el depósito de cadáveres, yo no estaba muerta como todos creían. El olor a desinfectante me golpeó antes que la luz. Mis párpados pesaban como plomo, pero logré abrirlos lo suficiente para ver las paredes blancas del hospital. El pitido constante del monitor cardíaco me confirmó que seguía viva, aunque una parte de mí hubiera preferido no estarlo. Los paramédicos me habían encontrado inconsciente pero respirando débilmente entre los cadáveres. El golpe en la sien había sido brutal, pero no fatal. Alejandro, en su desesperación, no se había dado cuenta de que aún tenía pulso cuando me llevaron a la morgue. «Está despertando», escuché la voz nerviosa de una enfermera. Mantuve los ojos entrecerrados, fingiendo estar inconsciente. Algo en mi interior me gritaba que necesitaba escuchar antes de revelar que había vuelto. La puerta se abrió con un chirrido suave. «¿Cómo está?». La voz de Alejandro sonaba quebrada, irreconocible. Nunca lo había escuchado así, ni siquiera cuando murió nuestro bebé. «Estable, señor Mendoza. Pero perdió mucha sangre. El golpe en la cabeza fue severo». La doctora hablaba en voz baja. «Es un milagro que esté viva». Sentí una mano tomar la mía. Los dedos de Alejandro temblaban mientras acariciaban mi palma. El mismo hombre que me había empujado contra esos vidrios, ahora me tocaba como si fuera de porcelana. «Esperanza, por favor». Su voz se quebró. «Perdóname. No quise. Nunca quise que llegara tan lejos. Quise abrir los ojos y gritarle que era demasiado tarde, que sus disculpas no devolverían a nuestro hijo ni borrarían 5 años de humillaciones. Pero algo me detuvo. Había poder en que él creyera que podía perderme para siempre. «Señor Mendoza», la doctora carraspeó. «Hay algo más que debe saber. Hemos estado investigando el incidente de ayer con la señorita Valentina». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la respiración pausada. «¿Qué pasa con Valentina?». Alejandro sonaba confundido. Las pastillas que tomó no eran de ningún medicamento prescrito. Nuestro laboratorio las analizó. Eran píldoras de hierro mezcladas con colorante rojo. «Nunca estuvo embarazada, señor Mendoza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como Alejandro soltaba mi mano bruscamente. 3 horas después, los abogados del bufete Vázquez Montemayor llegaron al hospital. Eran 5 hombres trajeados que parecían más importantes que el mismo presidente. El principal, un hombre mayor llamado licenciado Herrera, revisó mis documentos con cuidado. «Señora Vázquez Montemayor», me dijo, «hemos estado esperando este momento durante 3 años». Alejandro estaba sentado en una esquina, viéndolo todo en silencio. Ya no era el hombre poderoso que conocía. Parecía encogido, pequeño. Mi madre me dijo que nunca revelara quién era realmente. Le expliqué al abogado que era peligroso. Su madre adoptiva cumplió las instrucciones de doña Elena al pie de la letra. Don Eduardo tenía muchos enemigos que habrían usado a usted para chantajearlo. Pero ahora que él murió y los documentos salieron a la luz por una situación de peligro, usted puede reclamar todo legalmente. Herrera abrió su maletín y sacó varios folders. La fortuna incluye empresas de tecnología, bienes raíces, acciones en bancos internacionales y propiedades en 15 países. El valor actual está estimado en $52.000 millones. Alejandro hizo un ruido ahogado desde su silla. «¿Cómo es posible que nadie supiera?», preguntó doña Carmen. Don Eduardo era muy cuidadoso. Oficialmente murió sin herederos directos, pero tenía un testamento secreto que solo podía abrirse bajo estas circunstancias específicas. El abogado me entregó una carta sellada. «Esto es de su padre verdadero. La escribió poco antes de morir». Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra era elegante, de hombre educado. «Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que tu vida estuvo en peligro y los documentos fueron revelados.
Lamento profundamente no haberte conocido, pero tu seguridad era más importante que mi felicidad como padre. Elena, tu madre, fue el amor de mi vida. Cuando murió en ese accidente de auto cuando tenías 3 años, decidí que era mejor que crecieras lejos de mis enemigos. Le pagué a la familia Morales para que te criaran como su hija. Ahora todo es tuyo. Úsalo sabiamente. Y si alguien te lastimó lo suficiente como para que estos documentos salieran a la luz, asegúrate de que paguen el precio completo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de una rabia fría y calculada. ¿Qué necesito hacer para reclamar la herencia?, pregunté. Solo firmar estos documentos. Todo está listo. Don Eduardo se aseguró de que el proceso fuera inmediato una vez que se cumplieran las condiciones. Firmé papel tras papel. Con cada firma, sentía cómo el poder crecía dentro de mí. Ya no era la esperanza que limpiaba cristales del suelo. Era la dueña de un imperio. Alejandro finalmente habló. Esperanza, por favor. Sé que cometí errores terribles, pero podemos empezar de nuevo. Ahora que sé quién eres realmente. Ahora que sabes que tengo dinero, lo interrumpí. Ahora que descubriste que soy más rica que tú, no es por el dinero. Es porque me di cuenta de lo que perdí cuando creí que habías muerto. Me reí, pero el sonido no tenía humor. Alejandro, durante 5 años me humillaste porque pensabas que era pobre. Me trataste como a tu empleada. Me obligaste a arrodillarme frente a tus amantes. Pero yo no sabía. Exactamente, no sabías. Y cuando no sabías que tenía dinero, me trataste como basura. El licenciado Herrera carraspeó. Señora, tenemos que discutir algunos asuntos urgentes. Las empresas Mendoza le deben a las compañías Vázquez Montemayor aproximadamente 200 millones de pesos por contratos atrasados. Alejandro palideció completamente. ¿Qué contratos? Los de construcción del puerto de Acapulco y las torres de Polanco. Su empresa tomó préstamos de nuestros bancos para esos proyectos. Los pagos están vencidos desde hace 6 meses. Pero esos préstamos los aprobó el Banco Central, que es subsidiario de Grupo Vázquez Montemayor, explicó el abogado. Su esposa es técnicamente su acreedora principal. Sentí una sonrisa fría formarse en mis labios. ¿Qué pasa si los préstamos no se pagan? Embargo total de activos. La empresa Mendoza pasaría a manos de usted. Alejandro se levantó bruscamente. Esperanza. No puedes hacer eso. Es la empresa de mi familia. Es todo lo que tenemos. ¿Todo lo que tienen? Me incorporé en la cama. Como todo lo que yo tenía era mi dignidad y tú me la quitaste. Por favor, perdóname. Haré lo que sea. ¿Lo que sea? Lo miré directamente a los ojos. Perfecto. Porque tengo algunas ideas sobre lo que vas a hacer. Doña Carmen se acercó a mi cama. Esperanza, hijita, Alejandro es un idiota, pero es mi hijo. ¿No hay forma de arreglar esto sin destruir todo? La miré con tristeza. Doña Carmen había sido la única persona decente en esa familia. Doña Carmen, usted siempre fue buena conmigo. Por eso le voy a dar una opción. Puede quedarse con la casa principal y una pensión mensual. Pero Alejandro va a pagar por lo que me hizo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. Sonreí, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en años. Voy a enseñarte lo que se siente ser humillado. Voy a enseñarte lo que se siente perderlo todo. Y voy a asegurarme de que cada día de tu vida recuerdes el momento en que empujaste a la mujer equivocada. El licenciado Herrera cerró su maletín. ¿Cuáles son sus instrucciones, señora Vázquez Montemayor? Ejecuten el embargo. Quiero la empresa Mendoza para mañana por la mañana. Alejandro se desplomó en su silla, finalmente entendiendo que su mundo acababa de cambiar para siempre. Al día siguiente salí del hospital. Los médicos querían que me quedara una semana más, pero tenía trabajo que hacer. El licenciado Herrera me recogió en una limusina blindada. La empresa Mendoza ya es suya, señora. Firmamos el embargo esta mañana a las 6. ¿Dónde está Alejandro? En las oficinas. Está tratando de hablar con los empleados para que no renuncien. Me puse los lentes de sol. Durante 5 años, había usado ropa barata que Alejandro criticaba. Ahora vestía un traje de Armani que costaba más que el auto de Alejandro. Lléveme a las oficinas Mendoza. Cuando llegué había reporteros en la entrada.
La noticia de que la esposa pobre de Alejandro Mendoza era en realidad la heredera más rica del continente ya había salido en todos los periódicos. «Señora Vázquez Montemayor», gritó una reportera. «¿Es cierto que va a cerrar la empresa de su esposo?» «Sin comentarios», dije caminando directo al edificio. El elevador subió hasta el piso ejecutivo. Las secretarias me miraban con los ojos muy abiertos. Hacía 6 meses, yo era la esposa invisible que nadie respetaba. Ahora era su jefa. Entré a la oficina principal sin tocar. Alejandro estaba sentado en su escritorio, hablando por teléfono. «No, señor Gutiérrez. No puede cancelar el contrato ahora. Llevamos trabajando juntos 3 años». Se calló cuando me vio. Le devuelvo la llamada. Colgó y me miró. Tenía ojeras profundas y su traje estaba arrugado. «Esperanza, por favor. Los empleados están renunciando. Los clientes están cancelando contratos. Van a quedar 100 familias sin trabajo. Eso te debió importar antes de humillarme». Me senté en su silla. La misma silla donde él se sentaba cuando me gritaba por teléfono que llegara a limpiar algo o a servirle la comida. «Esta oficina ahora es mía y tú trabajas para mí». «¿Qué quieres decir?» Saqué un contrato de trabajo del maletín que traía. «Vas a firmar esto. Es tu nuevo empleo como asistente general de limpieza». Alejandro leyó el papel y su cara se puso roja. «¿Asistente de limpieza? ¿Esto es una broma? ¿Te parece una broma? Durante 5 años me trataste como tu empleada doméstica. Ahora vas a saber lo que se siente». «Esperanza, no puedes hacer esto. Tengo una reputación, una carrera. Como la reputación que me obligaste a perder cuando me arrodillé frente a Valentina en Televisión Nacional». Se quedó callado. «El salario es de 8,000 pesos al mes, el mismo que me dabas a mí para gastos personales». «No voy a firmar eso». «Perfecto, entonces no firmes. Pero sin este trabajo no vas a conseguir otro. Ya me encargué de que todos los empresarios de la ciudad sepan que eres un hombre que maltrata a su esposa». Alejandro se desplomó en la silla frente al escritorio. «¿Por qué? ¿Por qué me odias tanto?» «No te odio, Alejandro. El odio requiere que me importe lo que te pase. Esto es justicia». Tomé mi teléfono y marqué un número. «Señor Herrera, por favor venga a la oficina. Necesitamos testigos para el contrato». Alejandro tomó la pluma con manos temblorosas y firmó. «Excelente. Tu primer día de trabajo es mañana a las 6 de la mañana. Tu uniforme está en el closet de suministros». Esa tarde fui a buscar a Valentina. Vivía en un departamento caro que Alejandro le había pagado. Cuando abrió la puerta se veía terrible, sin maquillaje, con el cabello sucio. «¿Qué quieres?», me preguntó. «Invitarte a desayunar mañana». «¿Para qué?». «Para platicar sobre tu futuro». Valentina se rió con amargura. «¿Mi futuro? Ya no tengo futuro». Alejandro me corrió cuando se enteró de que mentí sobre el embarazo. Perdí todos mis trabajos de actuación. Nadie quiere trabajar con una mentirosa. Por eso quiero ayudarte. Me miró con desconfianza. ¿Por qué me ayudarías después de lo que te hice? Porque tengo una propuesta que te va a interesar. Al día siguiente, Valentina llegó al restaurante del hotel más caro de la ciudad. Yo ya estaba esperándola en una mesa privada. Pedí huevos Benedict para las 2. Le dije cuando se sentó. ¿De qué quieres hablar? De Alejandro. ¿Lo amas? Valentina se rió. ¿Amarlo? No. Era un hombre rico y famoso. Eso era todo. Perfecto. Entonces mi propuesta te va a gustar. Le pasé un sobre por la mesa. ¿Qué es esto? Un contrato de trabajo. Te ofrezco ser la directora de relaciones públicas de mis empresas. Salario de 200,000 pesos al mes. Valentina abrió el sobre y leyó rápidamente. ¿Por qué harías esto? Porque necesito que hagas una cosa por mí. ¿Qué cosa? Sonreí. Quiero que todos los días, a las 12 del mediodía, vayas a las oficinas Mendoza a supervisar el trabajo de limpieza del nuevo empleado. ¿Del nuevo empleado? De Alejandro. Valentina se quedó callada por un momento. Luego empezó a reírse. ¿Quieres que vaya a humillar a Alejandro todos los días? Quiero que le recuerdes todos los días que sus acciones tienen consecuencias. ¿Y si acepto? Además del salario, te doy un departamento en Las Lomas y un auto del año. Valentina firmó el contrato sin dudarlo. ¿Cuándo empiezo? Hoy.
Alejandro comienza su primer día de trabajo en 1 hora. Nos levantamos de la mesa y caminamos hacia la salida. Una cosa más, Valentina. ¿Qué? Si alguna vez se te ocurre traicionarme como lo traicionaste a él, vas a descubrir que puedo ser mucho peor que Alejandro. Valentina asintió rápidamente. Entendido, jefa. 3 meses después, la vida de Alejandro había cambiado completamente. Todos los días llegaba a las 6 de la mañana con su uniforme de limpieza azul. Yo llegaba a las 9 y lo veía trapeando los pisos que antes caminaba como dueño. «Buenos días, Alejandro», le decía cada mañana. «Buenos días, señora Vázquez Montemayor», me respondía sin levantar la vista. Valentina cumplía su trabajo perfectamente. Llegaba todos los días a las 12 para supervisar la limpieza de los baños. El primer día, Alejandro casi se desmaya cuando la vio entrar. «Hola, Alejandro», le había dicho Valentina con una sonrisa falsa. «¿Ya limpiaste los inodoros?». Ahora ya estaba acostumbrado. Limpiaba en silencio mientras ella revisaba su trabajo. Un martes por la mañana, recibí una llamada del licenciado Herrera. «Señora, tengo noticias sobre sus otras propiedades. La mansión en Polanco está lista para que se mude». «¿Qué pasó con los Mendoza?». «Se mudaron a un departamento pequeño en la colonia Roma. Doña Carmen se llevó solo sus cosas personales como usted ordenó». Me sentí mal por doña Carmen, pero ella había elegido quedarse con su hijo. ¿Y las cuentas bancarias de Alejandro? Congeladas por las deudas. Solo puede usar la cuenta de nómina donde le deposita su salario. Esa tarde, Alejandro tocó a la puerta de mi oficina. «Adelante». Entró con la cabeza agachada, como había aprendido a hacer. «Señora, ¿puedo pedirle un favor?». «Dime». «Mi madre está enferma. Necesita una operación del corazón, pero el Seguro Social tiene lista de espera de 6 meses». Lo miré fijamente. «¿Cuánto cuesta la operación privada?». 500,000 pesos. Era una cantidad que yo podía pagar sin pestañear. Para él era imposible. «¿Y qué me ofreces a cambio?». Alejandro levantó la vista por primera vez en meses. «Lo que usted quiera. Quiero que me digas por qué me trataste como me trataste durante 5 años». Se quedó callado. «Si quieres que pague la operación de tu madre, quiero la verdad completa». Alejandro se sentó en la silla frente a mi escritorio. «Porque era fácil», dijo finalmente. «Tú me amabas tanto que soportabas todo. Y yo disfrutaba tener ese poder sobre alguien». «¿Disfrutabas humillarme?». «Sí. Me hacía sentir importante, superior. Cuando me gritabas o llorabas, yo sabía que podía hacer lo que quisiera, porque tú nunca te ibas a ir. Por fin estaba siendo honesto». «¿Y qué sentías cuando me obligabas a arrodillarme frente a tus amantes?». «Sentía que te estaba poniendo en tu lugar, que te estaba recordando que yo era el que tenía el dinero y el poder. Aunque estuviera embarazada, especialmente cuando estabas embarazada. Pensé que así nunca me dejarías». Me levanté y caminé hasta la ventana. «Alejandro, acabas de confesarme que eres un sádico que disfrutaba torturarme psicológicamente». «Lo sé, y me odio por eso». «¿Te odias porque perdiste tu poder o porque realmente te arrepientes?». «Me odio porque…». Se calló. «Porque perdiste tu poder». Terminé la frase. «Si yo siguiera siendo pobre, seguirías tratándome igual». No sé. Tal vez. Al menos era honesto. «Voy a pagar la operación de tu madre, pero no por ti. Por ella, que siempre me trató bien». «Gracias, señora. Pero hay una condición más». «¿Cuál?». «Quiero que le digas a tu madre exactamente cómo me trataste. Quiero que sepa qué clase de hijo crió». Alejandro se puso pálido. «Ella está muy enferma». «Entonces habla rápido». Una semana después fui a visitar a doña Carmen al hospital después de su operación. Estaba despierta y se veía mejor. «Esperanza, hijita», me dijo cuando entré. «Gracias por pagar la operación». «De nada, doña Carmen. Alejandro me contó todo lo que te hizo. Todo. ¿Y qué opina?». «Que crié a un monstruo. No sabía que era capaz de esas cosas». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Le dije que ya no quiero verlo hasta que aprenda a ser un hombre de verdad. ¿Cómo se siente? Como si mi hijo hubiera muerto. El niño que yo crié no habría sido capaz de lastimar a una mujer así. Me senté junto a su cama. «Doña Carmen, usted siempre fue buena conmigo.
Si necesita algo, solo pídaselo a mi asistente. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Vas a perdonarlo algún día? No lo sé. Tal vez cuando entienda realmente lo que me hizo, pero hasta ahora solo se arrepiente porque perdió su posición. ¿Y si realmente cambia? Entonces veremos. Salí del hospital y me subí a mi auto. Mi chofer me preguntó a dónde quería ir. A la oficina. Quiero ver cómo va el trabajo de limpieza. Cuando llegué, encontré a Alejandro en el baño de ejecutivos, tallando el piso de rodillas, exactamente como él me había obligado a limpiar cristales. ¿Cómo va el trabajo? Bien, señora. ¿Ya entiendes por qué te tengo aquí? Sí, señora. ¿De verdad? Alejandro dejó de tallar y me miró. Usted quiere que sienta lo que usted sintió cuando me tenía miedo. ¿Y lo sientes? Todos los días. Bien, porque todavía te faltan 4 años y 8 meses para completar los 5 años que me humillaste a mí. Alejandro asintió y siguió tallando. Salí del baño sabiendo que mi venganza apenas estaba comenzando. 2 años después, mi vida había cambiado completamente. Dirigía un imperio empresarial desde mi oficina en el piso 50 de la Torre Vázquez Montemayor. Tenía reuniones con presidentes de otros países y mis decisiones afectaban la economía nacional. Alejandro seguía limpiando pisos. Un miércoles por la mañana, mi asistente me informó que tenía una cita importante. Es el arquitecto Diego Herrera, señora. Viene a presentar el proyecto del nuevo centro comercial. Diego entró a mi oficina y quedé sorprendida. Era un hombre guapo, de unos 35 años, con una sonrisa genuina. Señora Vázquez Montemayor, es un honor conocerla. El honor es mío, arquitecto Herrera. Durante la siguiente hora hablamos del proyecto, pero también de otros temas. Diego era inteligente, educado y me trataba como a una igual, no como a una superior que debía impresionar. ¿Le gustaría almorzar para seguir discutiendo los detalles?, me preguntó al final de la reunión. Me encantaría. Fuimos a un restaurante tranquilo en Polanco. Diego me contó de su trabajo, sus viajes, sus proyectos de ayuda social. Era la primera conversación normal que tenía con un hombre en años. ¿Puedo preguntarle algo personal?, me dijo mientras tomábamos café. Adelante. ¿Es cierto lo que dicen los periódicos sobre su matrimonio? ¿Qué dicen? Que su esposo la maltrataba y que por eso ahora trabaja para usted. Es cierto. Diego se veía incómodo. ¿No le parece muy duro tenerlo limpiando pisos? ¿Le parece duro que un hombre que abusó de su esposa por 5 años tenga que trabajar para vivir? No, tiene razón. Solo pensé. ¿No se cansa de verlo todos los días? Era una buena pregunta. Últimamente me había empezado a preguntar lo mismo. A veces, admití. Diego y yo empezamos a vernos regularmente. Él me llevaba a cenar, al teatro, a exposiciones de arte. Me trataba como a una mujer normal, no como a la heredera más rica del país. Después de 3 meses, me invitó a su casa. Era un departamento modesto pero bien decorado, lleno de libros y plantas. Es muy diferente a mi mansión, le dije. ¿Le molesta? Para nada. Me gusta. Cenamos en su pequeña cocina, hablando de todo y de nada. Cuando me acompañó a la puerta, me dio un beso suave en los labios. ¿Te gustaría salir conmigo oficialmente?, me preguntó. Sí, respondí sin dudar. La noticia de mi nueva relación salió en todos los periódicos. La mujer más rica de México tiene nuevo amor, decían los titulares. Al día siguiente, Alejandro se veía diferente cuando llegó a trabajar. Más deprimido de lo normal. A las 12, cuando Valentina llegó a supervisar, me pidió hablar en privado. Jefa, ¿puedo decirle algo? ¿Qué pasa? Alejandro llora cuando limpia los baños. Ayer lo encontré vomitando en el baño de empleados. ¿Y? Creo que ya entendió. Ya no es el mismo hombre arrogante de antes. ¿Tú crees que ha cambiado? Honestamente sí. Ahora es humilde, asustado, como usted era antes. Esa tarde llamé a Alejandro a mi oficina. Siéntate. Se sentó en silencio, esperando. ¿Cómo te sientes? Mal, señora. ¿Mal por qué? Porque sé que la perdí para siempre. Y me duele saber que usted es feliz con otro hombre. ¿Te duele porque me amas o porque perdiste tu posesión? Alejandro se quedó pensando varios minutos. No lo sé. Ya no sé la diferencia.
Era la respuesta más honesta que me había dado. Alejandro, ¿sabes por qué te tengo trabajando aquí? Para que sienta lo que usted sintió. ¿Y lo sientes? Todos los días tengo miedo de usted. Miedo de que me grite, de que me despida, de que me quite lo poco que tengo. Igual que usted me tenía miedo a mí. ¿Cómo te sientes cuando Valentina viene a supervisarte? Humillado, avergonzado, como usted se sentía cuando la obligaba a arrodillarse frente a ella. ¿Y cómo te sientes cuando me ves llegar feliz? ¿Después de estar con Diego? Como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Bien, eso es exactamente como me sentía yo cuando llegabas oliendo a perfume de tus amantes. Alejandro empezó a llorar. Esperanza, por favor. Ya no aguanto más. Sé que nunca me vas a perdonar, pero por favor déjame irme. Déjame buscar trabajo en otra ciudad. Lo miré llorando y por primera vez en 2 años sentí algo diferente a odio o satisfacción. ¿Por qué quieres irte? Porque me duele verte feliz con otro hombre y sé que no tengo derecho a que me duela, pero me duele. ¿Entiendes que eso es exactamente como me sentía yo? Sí, y me odio por haberte hecho sentir así. Me levanté y caminé hasta la ventana. Alejandro, durante 5 años me humillaste. Me hiciste sentir que no valía nada. Me obligaste a ver cómo te acostabas con otras mujeres. Lo sé. Perdí a nuestro hijo por tu culpa. Casi pierdo la vida por tu culpa. Lo sé. ¿Realmente crees que 2 años de limpiar pisos son suficiente castigo por 5 años de tortura? No. Pero ya no puedo más. Me volteé para mirarlo. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, Alejandro? Que ahora que me ves feliz con otro hombre, recién te das cuenta de que me perdiste. No cuando me humillabas. No cuando perdí a nuestro hijo. Ahora. Tienes razón. Siempre necesitaste perder algo para valorarlo. Alejandro se levantó. ¿Puedo irme ya? No. Vas a quedarte aquí hasta que yo decida qué hacer contigo. Una semana después, Diego me propuso matrimonio durante una cena romántica en su casa. Esperanza, sé que tienes un pasado complicado, pero quiero estar contigo el resto de mi vida. El anillo era simple pero hermoso. Nada ostentoso. Sí, quiero casarme contigo. Nos besamos y por primera vez en años me sentí verdaderamente feliz. Al día siguiente anuncié mi compromiso en la oficina. Alejandro se enteró por los empleados que limpiaba. Esa tarde vino a mi oficina sin que lo llamara. Felicidades por su compromiso, señora. Gracias. ¿Puedo pedirle algo? ¿Qué? Que sea feliz. De verdad. Usted se merece ser feliz. Por primera vez en 2 años, Alejandro me había dicho algo sin pensar en él mismo. Alejandro, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Te voy a dar una oportunidad de empezar de nuevo. Se quedó callado. Pero no aquí. Te voy a transferir a la oficina de Guadalajara como supervisor de limpieza. Es un ascenso. Ganarás el doble. ¿Por qué? Porque finalmente entendiste que me hiciste daño. Y porque ya no necesito verte todos los días para recordar lo que me hiciste. ¿Me está perdonando? No. Pero te estoy dejando ir. Alejandro se fue a Guadalajara la semana siguiente. Valentina siguió trabajando para mí, pero en proyectos normales. 6 meses después, Diego y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en mi jardín. Solo estuvieron nuestros amigos más cercanos y doña Carmen, quien había vuelto a hablarme, después de que le expliqué por qué dejé ir a Alejandro. Durante nuestra luna de miel en Italia, Diego me preguntó si me arrepentía de haber sido tan dura con Alejandro. No me arrepiento de haberle enseñado lo que se siente ser humillado, le dije. Pero me alegra haber terminado antes de convertirme en la misma persona cruel que era él. ¿Crees que él cambió realmente? No lo sé, pero ya no es mi problema. Diego me abrazó. Te amo por quien eres ahora, no por quien eras antes. Y yo te amo porque me ves como una persona, no como una posesión. 2 años después, Diego y yo tuvimos una hija. La llamamos Elena, como mi madre verdadera. Alejandro siguió trabajando en Guadalajara y, según escuché, nunca se volvió a casar. A veces me pregunto si realmente cambió o si solo aprendió a tener miedo. Pero ya no me importa la respuesta. Construí una vida nueva con un hombre que me respeta y me ama de verdad. El pasado quedó enterrado junto con la mujer que solía arrodillarse a limpiar cristales rotos.